Y mis amados, Dios les bendiga. En esta noche estamos ante la presencia de Dios, mis amados, para glorificar y alabar a nuestro Padre amado. Mis amados, seguimos dándole la alabanza, seguimos dándole la adoración a ese Dios que vive y reina por los siglos, mis amados. Entonces, mis amados, vamos a mirar en esta noche algo hermoso a través de la palabra, que Dios se glorifica, que Dios es un Dios, mis amados, es un Dios fiel, es un Dios que nos da esa recompensa cada día más. Mis amados, es importante de que usted y yo siempre pongamos la mirada en ese Dios todopoderoso, que siempre pongamos la mirada y nos agarremos cada día más de Dios, mis amados, porque muchas veces las riquezas, muchas veces lo que usted y yo anhelamos, mi hermano, lo material, son cosas inciertas, son cosas pasajeras, pero lo importante es que usted y yo pongamos la mirada en nuestro Padre amado, miremos siempre al Dios de la gloria, a ese Dios, mis amados, que vive y reina por los siglos. Mis amados, qué hermoso que aprendamos de la palabra, que aprendamos de que Dios nos ayuda a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos de angustia que se presenten en nuestras vidas, mis amados. Siempre vamos a poner la mirada en Dios, porque Dios es el que nos premia, Dios es el que nos da la recompensa, mis amados. Entonces, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las circunstancias que se presentan a diario, es necesario, mis amados, que usted y yo seamos probados. Es necesario que a nuestras vidas vengan aquellas pruebas, vengan aquellas dificultades para mirar, para saber dónde está nuestra mirada, para saber dónde está nuestro corazón, para saber si amamos a Dios o no amamos a Dios. Mis amados, y aquí vamos a mirar en esta noche un pasaje maravilloso, un pasaje de la palabra de Dios, mis amados, que nos va a enseñar a poner la mirada cada día más en nuestro Señor Jesucristo. Siempre, mis amados, creyendo que Dios es mayor que la adversidad. Mis amados, y quiero compartir con ustedes algo maravilloso de un hombre que caminó con Dios, que Dios le dio ese privilegio, mis amados, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que este hombre pasó, nunca desmayó, nunca, mis amados, dudó de la grandeza de Dios. Mis amados amigos, usted y yo tenemos que siempre tener la convicción, siempre tenemos que creer que Dios es el que nos levanta, que Dios es el que nos da la fortaleza. Mis amados, en esta noche quiero leerle un pasaje bíblico muy maravilloso, el cual usted va a meditar, el cual usted vamos a ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, mis amados, que debemos de agarrarnos de las manos de nuestro Padre amado. Entonces, mis amados, vemos en el libro de Job, capítulo 1, mis amados, es una palabra de poder, es una palabra de bendición, mis amados, que nos confronta y que nos lleva a que usted y yo pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que pongamos, mis amados, la mirada en Dios, que no pongamos la mirada, mi hermano, en lo material, que no pongamos la mirada siempre, que sus pensamientos y mis pensamientos estén siempre en las manos de Dios, agarrado ahí, mis amados, porque
Muchas veces nos aferramos de lo material, pero vemos a veces que lo material a veces se acaba. Pero lo importante es que la gloria de Dios permanece para siempre, mis amados. Que siempre van a venir momentos difíciles y siempre van a venir momentos de dificultad, pero tenemos que tener la fe, tenemos que tener la certeza, mis amados amigos, que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que siempre nos ayuda, que siempre va a estar ahí fiel para cada uno de nosotros. Y entonces, mis amados, dice la palabra en el libro de Job capítulo 1, el versículo 1 en adelante, vamos a mirar ahí tremendas cosas que Dios hizo, tremendas cosas que Dios le pasó, le permitió vivir a un hombre, mis amados, y que más adelante pudo tener la recompensa de Dios, que más adelante Dios lo exaltó, mis amados amigos. Pero es necesario que usted y yo, cada día más que pase, pongamos la mirada en nuestro Padre amado, pongamos la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados, dice la palabra que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos mirando, mis amados, que ahí Dios, las características de este hombre llamado Job, era un hombre que comenzamos a ver que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre, mis amados, que siempre hacía lo correcto, era un hombre que siempre temía y era un hombre que siempre su corazón y su mente estaba para agradar a Dios. Y dice que le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Mis amados, este hombre lo tenía todo. Este hombre era obediente a Dios, fue fiel a Dios. Y es un ejemplo, mis amados, que Dios en esta noche nos va a dar a entender, nos va a dar a mirar qué pasó. Y es bueno, mis amados, que usted cada momento, cada circunstancia nos agarremos de Dios. Cada circunstancia, usted y yo le echemos mano a la vida eterna, para que cuando vengan los momentos difíciles, mis amados, cuando venga esa necesidad, esa dificultad, podamos tener ahí esa confianza de que Dios nos va a sacar en victoria. Y sigue diciendo, dice, mis amados, el verso 3 dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre, mis amados, que marcaba la diferencia en esa región. Era un hombre, mis amados, que tenía muchos bienes. Era un hombre que Dios lo bendijo grandemente. Dice, iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrían pecado mis hijos y han blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Miren, mis amados, estos hombres, sus hijos ofrecían banquetes, se reunían, compartían con su familia. Era un hombre que siempre estaba pendiente ahí a su familia, nunca lo desatendía.
y decía en su corazón, y siempre le oraba a Dios y le pedía a Dios por ellos, los cuales, mis amados, usted y yo, usted que tiene sus hijos debe de presentárselos a Dios, orar por ellos para que Dios los guarde, para que de pronto si ellos fallaron, Dios toque ese corazón para que ellos se vuelvan de su mal camino, para que ellos entiendan el propósito de Dios. Entonces Job todos los días hacía y presentaba sacrificio a Dios por ello, y decía en su corazón, de pronto mis hijos hayan pecado contra Dios, hayan ofendido a Dios. Y este hombre iba y oraba por ellos, y dice: y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrían pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y sigue diciendo la palabra, mis amados. De esta manera hacía todos los días. Y mire, aquí comenzamos en el versículo 6. Vamos a mirar algo sorprendente, algo que comienza a marcar la diferencia, algo que va a comenzar a marcar la vida de Job. Pero que a pesar de eso, mis amados, Dios nos da ese ejemplo para que usted y yo, mis amados, sigamos agarrados, sigamos aferrados ahí de la mano de Dios, que no importemos, mis amados, la circunstancia. Por eso es bueno, mis amados, que usted y yo pongamos a Dios en el primer lugar, pongamos a Dios en nuestros corazones, mis amados, en nuestro corazón. Que en usted y en mí, primeramente, esté Dios en ese primer lugar. Y que ya las añadiduras, mis amados, ya Dios se encarga de todas esas añadiduras. Pero lo importante es que usted y yo reconozcamos, mis amados, que si fallamos le pidamos, hagamos como hizo Job, que Job se presentaba ante Dios y oraba por sus hijos, por su familia, y él decía: de pronto mis hijos pecaron, de pronto mis hijos blasfemaron contra Dios, y Job oraba por ellos. Pero a partir del capítulo 6, mis amados, vamos a comenzar a mirar que sucede algo extraordinario. De pronto en su vida usted no está pensando, usted no está preparado para, o no sabemos qué pueda pasar qué acontecimiento pase, mis amados. Y de pronto es importante que usted y yo siempre miremos ahí el blanco, siempre miremos ahí a Jesucristo, que es el que nos va a dar la fortaleza para vencer. Porque siempre se van a levantar, mis amados, van a venir pruebas, van a venir luchas y van a venir momentos difíciles en el cual usted y yo debemos estar preparados, mis amados, para soportar los momentos difíciles, para no dejarnos agobiar por aquellas circunstancias que lleguen a nuestras vidas. Oh, Shamaraba Kanda. Y mire, mi hermano, y sigue diciendo la palabra: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Miren, mis amados, vemos que aquí comienza a suceder algo extraordinario, que se presentaron los hijos de Dios, y entre los cuales también se presentó Satanás. Y aquí, mis amados, vamos a comenzar a mirar qué pasó en la vida de Job. Siempre, mis amados, el enemigo se va a levantar, siempre el enemigo va a buscar la forma de cómo quitarle lo que hay en su vida, de cómo destruir aquellas cosas que Dios ha puesto en usted. Siempre el enemigo va a buscar la forma de cómo derribarlo, de cómo destruirlo, de cómo tenerlo ahí sometido en su poder. Pero usted y yo, mis amados, debemos de cada día más agarrarnos de la mano de Dios, decirle a Dios que nos fortalezca, decirle a Dios, mis amados, que nos guíe, y que no debemos de dejar de quitar la mirada, mis amados, de Dios. Y dice la palabra que
que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y mire, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mira, mis amados, por eso la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces vemos aquí, mis amados, que se presentó Satanás y Dios le dijo, ¿de dónde viene? Y él dice, de rodear la tierra. Pero ya él tenía un propósito, mis amados, ya él le había echado el ojo a Job. Ya Satanás se había levantado contra Job y comenzó a maquinar pensamiento, comenzó a maquinar el mal. Comenzó Satanás a decirle a Dios que por qué razón Job era prosperado, por qué razón Job no blasfemaba de Dios. Entonces, mis amados, es importante que usted y yo aprendamos que siempre el enemigo va a buscar la forma de sacarlo del propósito de Dios. Siempre el enemigo usted no va a querer que usted avance, siempre el enemigo no va a querer que usted prospere. Siempre el enemigo, mis amados, no va a querer que usted se acerque a Dios porque sabe que Dios tiene una bendición grande para usted, que sabe que Dios tiene una recompensa para usted. Sabe que usted va a ser una mujer fiel, que usted va a ser un hombre fiel y que usted va a ser recompensado por lo que Dios va a comenzar a hacer en usted. Usted va a ser recompensado por esas cosas que Dios está haciendo y que sigue haciendo en su vida. Entonces, mis amados, por eso es necesario que usted y yo miremos al punto blanco. Miremos a Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Es importante que usted y yo, mis amados, tengamos la convicción de que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo, que nada ni nadie, mis amados, nos pueda hacer daño, porque Jesucristo es el dador de nuestras vidas. Y mire, y dijo Dios, se presentaron aquellos los hijos de Dios, y entre los cuales iba Satanás, entre los cuales, mis hermanos, ya Satanás se había infiltrado para atentar contra la vida de Job, para sacar un plan, para comenzar a destruir, para comenzar a derribar. Miren, mis amigos, el enemigo tiene un plan para derribarte a ti, el enemigo tiene un plan para destruirte, el enemigo tiene un plan para sacarte de tus propósitos, pero tú y yo no debemos de dejar sacarnos de ese propósito, tú y yo no debemos dejarnos sacar de los planes de Dios. Entonces es importante que lo que usted tenga, que lo que usted viva, mis amados, siempre se lo entregue a Dios, para que Dios a usted le dé esa fortaleza, para que siempre Dios lo ilumine, porque siempre el enemigo, mis amados, se va a levantar, siempre el enemigo va a estar allí encubierto, siempre el enemigo lo va a acechar para derribarlo, para destruirlo, pero hay un Dios que vive y reina por los siglos, hay un Dios, mis amados, que siempre nos da la fortaleza, que aunque los momentos más difíciles estemos pasando, siempre Él ahí envía a su ángel para que pelee por nosotros, mis amados. Entonces, mis amados, es un gozo y es un contentamiento, mis amados, de que vivamos una vida shamakata mansa, una vida íntegra para Dios. Mire que este hombre comenzó tenía una vida íntegra, era un hombre intachable, era un hombre ejemplo, era un hombre que dice la palabra, mi hermano, en los primeros versículos de Job, del capítulo 1, que era más grande de todos los orientales. Y mire que un día se presentaron los hijos de Dios y se presentó entre ellos también Satanás. Y comenzó, mis hermanos, mire, el plan de Satanás para atentar, para destruir, porque dice la palabra que Satanás vino para matar, derribar y destruir, pero apareció un hombre llamado Jesucristo que vino para dar vida y vida en abundancia. Vino a reconstruir lo que el diablo, lo que el enemigo ha destruido en usted. Yo no sé, mis amados amigos, que ha destruido el enemigo en su vida, pero que Dios en esta noche, mis amados, quiere reconstruirle esa recompensa, quiere reconstruir aquello
que usted ha perdido, quiere reconstruir aquellas cosas que en un tiempo usted anhelaba, que en un tiempo usted perdió, pero que Dios en esta noche se la quiere entregar en sus manos. Pero primeramente, mis amados, es necesario que usted y yo, mi hermano, miremos al punto. Mis amados amigos, es necesario que usted mire el blanco que se llama Jesucristo, para que usted sea recompensado más adelante. Mire, porque el enemigo usted no lo va a recompensar, el enemigo lo va a recompensar, pero es con sus acechanzas para destruirlo, para tenerlo ahí arruinado. Pero la grandeza y la recompensa que Dios te quiere dar a ti en esta noche es, mi hermano, es llevarte un día al reino de los cielos, es llevarte a ti a que tú seas salvo por el Padre, por el Hijo. Mire, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren, mis amados, usted y yo cuando comenzamos a caminar en integridad, cuando comenzamos a llevar una vida recta, el enemigo se va a levantar, el enemigo va a comenzar a levantarle calumnia. Mire que Satanás se levantó en contra, se enfrentó, mire, tuvo un diálogo con Dios cara a cara, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y comenzó Dios a darle las discreciones a Job, a Satanás. Mire, es un siervo intachable, es una persona que no blasfema, es una persona que siempre me es fiel. Por eso, mis amados, cuando usted y yo somos fiel, Dios nos recompensa. Cuando usted y yo somos fiel, mis amados, Dios nos da la fortaleza para vencer. Y siempre el enemigo, mis amados, va a buscar la forma de cómo levantarse contra usted, va a levantar calumnia, siempre el enemigo va a acusarlo para que usted comience a dudar, para que usted comience a claudicar en dos pensamientos. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo, que es un hombre perfecto, sin tacha, temeroso, apartado del mal? Por eso, mis amados, usted y yo debemos de apartarnos del mal. Por eso usted y yo, mis amados, debemos de vivir una vida santa para Dios, una vida agradable a Dios, para que el enemigo no halle esa puerta abierta. Y mire que Job siempre se levantaba y oraba por su familia, hacía sacrificio por sus hijos, pero siempre, y comenzó el enemigo, mis amados, a buscarle la puerta a Job de cómo probarlo, de cómo meterle cizaña a Dios. Y mire, y dice el verso 9 del libro de Job, capítulo 1, el verso 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso no teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, mis amados, y comenzó Satanás ahí a meter la cizaña, comenzó Satanás ahí a levantarle como que esa falsa calumnia, y comenzó Satanás a decirle a Dios, mire, Job a usted no le teme de balde, Job a usted lo alaba, lo exalta porque usted lo ha cercado de bienes. Por eso, mis amados, más adelante la palabra nos sigue enseñando que a pesar de esa dificultad que pasó, a pesar de la dificultad que usted esté pasando y que yo esté pasando, si somos fieles a Dios, Dios nos da la recompensa, mis amados amigos. Dios, si usted le es fiel a Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege. No importa en qué momento difícil pasemos, no importa, mis amados, en qué situación hayamos caído, pero Dios nos levanta. Por eso, mis amados, es necesario que usted y yo pongamos la mirada no en lo terrenal, no en lo material, porque lo material, mis amados,
muchas veces se acaba lo material. Si no somos buenos administradores, mis amados, así como usted recibe la bendición, así desaparece. Y vemos que este hombre aquí lo tenía todo. Y vemos que este hombre aquí, mis amados, comenzó, dice la palabra, que era un hombre intachable, era un hombre que era ejemplo. Pero mire que presentándose los hijos de Dios, también ahí va Satanás. Usted y yo, mis amados, no debemos de ignorar, dice la palabra, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, el diablo anda, mis amados, buscando a quien destruir, buscando a quien devorar, a quien engañar. Pero hay un hombre que lo venció en la cruz del Calvario. Hay un hombre, mis amados, que nos vino para dar vida y vida en abundancia. Hay un pastor de pastores, mis amados, que aunque el asalariado se levante, hay un pastor que siempre cuida por sus ovejas, que siempre cuida por su rebaño. Y mire, en el verso 10, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso era lo que Satanás le estaba diciendo a Dios. Mire, por eso Job, usted no se aparta, porque usted le ha acercado de bienes, lo guarda, usted lo bendice, y nunca Job va a blasfemar de usted mientras que usted le dé todas las cosas, mis amados. Ni siempre Job no va a desmayar mientras usted lo siga bendiciendo. Le estaba diciendo Satanás a Dios. Mire, mis amados, a veces Satanás, a veces el enemigo va a levantar gente para levantar falsas calumnias. A veces el enemigo se va a levantar contra usted para que usted no prospere, para que usted se desvíe del camino de Dios, para que usted salga del propósito de Dios. Pero Dios quiere, mi hermano, que usted y yo nos mantengamos ahí fiel. Dios quiere que usted y yo caminemos cada día más agarrados de las manos de Dios. Dios quiere, mi hermano, es que le entregamos todos sus problemas, le entregamos nuestras cargas a Él, que Él es el que pelea por nosotros, mis amados. Porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu que nosotros vamos a guerrear, que nosotros vamos a vencer, mis amados. Entonces, mis amados, y mire lo que dice el verso 11, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienen está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, mis amados amigos y hermanos, aquí comenzó ya algo sorprendente, algo donde va a comenzar a marcar la vida de Job. Algo que, mis amados, usted y yo tenemos que estar pendiente, que va a haber algún acontecimiento que le va a marcar su vida, va a haber un acontecimiento, mi hermano, sucesos que Dios va a permitir en su vida para que usted se afirme cada día más en los caminos de Dios. Mis amados amigos, si usted un día conoció de Dios, si usted un día ha escuchado hablar de Dios, de pronto Dios lo ha venido tocando para que usted se acerque. Si usted ha pasado un acontecimiento en su vida y Dios le está dando esa oportunidad en esta noche, mis amados, para que usted se agarre de la mano de Dios, para que usted mire esa recompensa que Dios tiene para usted. Y mire que comenzó ya a pasar el primer acontecimiento, la primera noticia. Comenzó ya, Dios le dijo a Satanás: toca todo lo que tienes, pero no toques su vida. Y mire, mis hermanos, y entonces ahí comenzamos a mirar en el verso 13. Y un día aconteció, sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos.
Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y ahí comenzó Dios a recibir la primera noticia, que llegaron los sabeos y arremetieron contra sus criados y habían matado todo. Miren, mis amados, se va a levantar aquellos sabeos para matar tu ilusión. Se va a levantar el enemigo con mucha furia para destruirte, para sacarte de los propósitos, para que tú no prosperes, para que tú no sigas adelante. Si Dios, mis amados, los tiene usted con un propósito, Dios en esta noche nos dice, mis amados, que debemos de agarrarnos cada día más, que no importa cuál sea la noticia, mis amados, que el enemigo le va a llevar a usted, no importa cuál sea esa noticia negativa que usted va a recibir, que lo va a poner a temblar, que lo va a poner a claudicar en dos pensamientos, que le va a permitir a usted ponerlo entre la espada y la pared. Y aquí dice que acometieron los sabeos y tomaron, mi hermano, los criados, y solamente escapó un hombre para llevarle la noticia. Y dice el verso 16 del capítulo 1, verso 16 de Job, y dice: y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó, miren, mis amados, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y van dos noticias, mis amados, donde de pronto Job se preguntaba: ¿qué está pasando? De pronto usted se está preguntando en su vida: ¿qué está pasando en su vida? ¿Por qué tanto suceso? ¿Por qué tanto problema? De pronto Dios, mis amados, Dios le está viviendo pasar usted ese proceso para que usted cada día más entienda que Dios tiene un propósito con usted. De pronto usted está pensando que lo que está viviendo es de pronto para que usted se quede ahí, ¿no? Pero lo que quiere Dios, mi hermano, es que usted y yo entendamos que la solución de nuestros problemas no está en nuestra propia fuerza humana, que la solución de nuestros problemas, mi hermano, depende de Dios. Por eso dice la palabra: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. O sea, nuestro Dios nos hace descansar de todas las circunstancias, de todos los problemas. Y aquí vemos, mis amados, que ya iban dos noticias que Job había recibido. Primero arremetieron contra los pastores y lo habían matado con su criado, luego contra los pastores. Y dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. No sé, mis amados amigos, en esta semana cuántas noticias negativas recibió usted. No sé qué momento difícil usted está pasando, pero lo importante, mi amado, es que hay un Dios soberano, hay un Dios, mis amados, que siempre tiene su mano extendida ahí. Por eso dice la palabra que Dios tiene su mano extendida para que usted y yo nos agarremos de Él. Por eso dice la palabra: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle entre tanto que esté cercano. Debemos cada día más agarrarnos de Dios. Debemos siempre, mi hermano, poner la mirada siempre en Dios. Que en los momentos que usted esté pasando de prueba, que así usted esté recibiendo 1000 noticias negativas, acuérdese que hay un Dios, mis amados, que está allí, que le está diciendo que lo quiere sacar de ahí, de ese fuego de prueba, que quiere sacar, que le quiere dar la victoria sobre su hijo, sobre su familia. Porque de pronto usted, mis amados, usted de pronto, sus hijos de pronto están pasando dificultades. De pronto sus hijos se le fueron de su casa y usted no sabe qué hacer. De pronto un día a usted le dijeron que su hijo estaba en la droga, que su hijo es un delincuente, y usted no sabe qué hacer, mis amados. Yo en esta noche le digo que ese Dios que vino, que envió a su hijo al mundo,
ese Jesucristo que resucitó, que aún vive, que está a la diestra del Padre, mis amados, está ahí para ayudarnos, está ahí para socorrernos de cada dificultad, de cada necesidad. Por eso dice la palabra, Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, mis amados, y mire el verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente yo escapé para darte la noticia. Miren, mis amados, van 4 noticias que estaba recibiendo Job. Pero Job, hasta el momento, de pronto su corazón comenzó a temblar. De pronto Job en su corazón comenzó a decirle, Señor, tú sabes que yo soy un hombre íntegro. Señor, yo sé que he sido un hombre apartado del mal, que te amo, Señor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Miren, mis amados, no sé si usted también le ha dicho con sus palabras a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pasando momentos difíciles? ¿Por qué estoy pasando momentos de angustia? ¿Por qué el enemigo se ha levantado contra mi finanza? ¿Por qué el enemigo se está levantando contra mi vida? Oh, Shamarabakanda. Mire, mi amado, y es necesario que usted y yo seamos pasados ahí por ese fuego de prueba, para saber si usted y yo tenemos la confianza en Dios, si usted y yo, nuestra mirada está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire, la última noticia que de pronto dejó paralizado a Job fue la de sus hijos, que estaban comiendo y viviendo, y cuando de pronto llegó un viento recio y azotó contra aquella casa, mis amados, y dice que los mató a todos. Y comenzó Job, mi hermano, de pronto a temblar sus piernas, de pronto en su corazón comenzó a desfallecer. De pronto usted en esta noche, mis amados, usted ha comenzado a desfallecer en los problemas. Usted de pronto ha comenzado como que a renunciar de las cosas. Déjeme decirle que acérquese a Dios. Déjeme decirle que en cambio de maldecir, que en cambio de renunciar, que por qué a mí, de pronto Job estaba comenzando a decir, Señor, ¿por qué me está pasando todo este acontecimiento, Padre? ¿Qué he hecho? Tú sabes, tú has probado mi corazón, que soy un hombre íntegro, un hombre que marco la diferencia. Déjeme decirle, mis amados amigos, cuando usted marca la diferencia, el enemigo se le va a levantar contra usted, porque usted no quiere el diablo no quiere que usted sea diferente a los demás. El diablo siempre va a querer sacarlo de los propósitos, de los planes de Dios, para que usted siempre viva ahí una vida de mediocridad, para que usted siempre viva una vida de ruina, de miseria, para que usted siempre viva pegado ahí al dolor, a la frustración. Y mire que Satanás comenzó a decirle a Dios, si es que Job te ama, te alaba porque tú vas cercado de bienes. Mire, mis amados, y llegó la condición que teniéndolo todo, siendo este hombre un multimillonario, siendo este hombre rico, tenía miles de posesiones, 500 ovejas, muchos animales criados. Mi hermano, llegó en un momento de que lo perdió todo. Llegó un momento, mis amados, que comenzó a ser probado, porque Dios le dijo a Satanás, toca toda su pertenencia, pero no toques su alma. Puedes tocar todo lo que él tiene, pero no te permitiré tocar su vida. Mire, mi hermano, de pronto Dios le permita a usted perderlo todo. De pronto Dios permita, mi hermano, pasarlo por ese fuego de prueba. Pero una cosa tiene que estar usted y yo seguro, que Dios no permite, mis amados, que nos toquen. Dios no permite que el enemigo se apodere de nuestra alma, de nuestra mente, porque nuestra alma, mis amados, la compró nuestro Padre amado en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Ay, Shama, Kai, Shiva, Va. Oh, Shabaraba, Kandaraba, Shaya. Oh, mi hermano, mire, por eso es bueno, mi hermano, que usted y yo no pongamos la mirada en lo material, que no nos apeguemos, mi hermano, a lo terrenal, porque hoy usted puede tener, mañana el enemigo le puede quitar todo.
mañana el enemigo arremate con usted y lo puede destruir, mis amados. Pero usted y yo debemos tener la confianza, usted y yo debemos tener la certeza, mis amados, que si caminamos con Dios, Dios es fiel para ayudarnos, para socorrernos. Pero es importante, mi hermano, que los mantengamos ahí, fiel. Es necesario que usted y yo, mis amados, nuestra mirada esté ahí mirando a lo alto, porque lo terrenal pasa, mi hermano. Que no pongamos la mirada, dice la palabra que no pongamos la mirada en lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero. Que pongamos la mirada en lo celestial, en lo de arriba, en lo del cielo, que permanece para siempre. Y mire, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, mis amados. Mire, Job, la integridad de Job, mis amados, a pesar que lo estaba perdiendo todo o que ya lo había perdido todo, se postró, rasgó su manto y dice la palabra, mis amados, que mire, y dijo Job, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, mis amados. Debemos de entender que lo que usted y yo tengamos es porque Dios nos ha dado el privilegio, mi hermano, de darnos esa bendición. Lo que usted tenga, la bendición que Dios le ha dado a usted, porque Dios le ha placido de bendecirlo. Y mire que Job comenzó a entender, mis amados, comenzó a entender que lo que él tenía no venía de él, de Job, que lo que Job había conseguido era porque Dios se lo había dado. Y mire, mi hermano, y Dios permitió que Job fuera probado. Dios permitió que Job fuera tentado por Satanás, que Satanás comenzara a derribar y a quitar todas aquellas cosas que Dios le había dado. Pero algo que usted y yo debemos tener la certeza es que mi alma y su alma le pertenece al Dios de la gloria. Que aunque el enemigo le quite a usted lo material, que aunque el enemigo a usted le quite las posesiones que Dios le haya quitado, déjeme decirle que Dios, si usted y yo nos mantenemos fiel, si usted y yo nos mantenemos mirando al blanco que se llama Jesucristo, mis amados, siempre Dios nos va a dar la recompensa, siempre Dios nos va a recompensar, porque usted y yo no blasfemamos de las cosas, de las pruebas, de las luchas. Siempre usted y yo debemos de ser agradecidos y decirle, Señor, si yo lo tuve, Padre, y si tú permitiste, Dios mío, que así como tú me diste, se fuera, Padre, te doy gracias, Señor, porque yo sé que a través de eso tú me estás dando una enseñanza. Y mire, yo le estaba dando a entender a Job que lo iba a enseñar, que lo iba a preparar. Y mire, mis amados, y dijo Dios, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire, mis amados, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, mis amados. Debemos de tener, mi hermano, la certeza que el día que usted y yo muramos, que el día que usted muera, mi hermano, usted no va a llevar nada. Que el día que Dios lo llame a cuenta, usted se gloríe, usted se sienta contento, porque usted es un hijo de Dios. Porque usted en el ataúd, mis amados, no le van a echar el caso, la casa, el carro. En el ataúd usted no le van a echar aquella hacienda, aquella yunta de bueyes. No, mi hermano, porque ahí en el ataúd solamente va a entrar su cuerpo, porque su alma, si usted conoce, si usted le entrega su vida a Jesucristo, mi hermano, su alma llegará a la presencia de Dios. Ahí solamente en el ataúd va a enterrar su cuerpo, pero su alma le pertenece a Dios, y es lo que Dios quiere, que usted y yo, mi hermano, le entreguemos nuestra vida a Dios, para que Dios nos restaure, para que Dios nos levante,
Y Job dijo, sea el nombre de Dios bendito, Jehová dio, Jehová quitó. Y muchas veces, mi hermano, renegamos de las cosas de Dios, muchas veces renegamos de las pruebas, de los momentos difíciles, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Debemos de darle gracias a Dios, mi hermano, porque Dios nos está enseñando, Dios nos está capacitando para cosas grandes. Pero déjeme decirle que ahí lo que Job había pasado y estaba pasando hasta ahí, mi hermano, no eran cosas pequeñas, eran cosas tremendas. Yo le quiero decir a usted en esta noche, de pronto usted está pasando cosas terribles, cosas pequeñas, mi hermano. De pronto usted no está viviendo el proceso que vivió Job y usted se sigue quejando, pero usted no se queje, mi hermano. Lleve la causa ante Dios, lleve la causa ante al Padre de la Gloria, ante aquel abogado. La palabra dice que usted y yo tenemos un abogado. Si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él vino y murió por usted y por mí. Miren, mis amados, quiero decirle que en esta noche, que cuando usted es probado, que cuando usted está pasando por un momento difícil, cuando usted el diablo lo ataca, cuando usted, Satanás, se levanta contra usted, déjeme decirle que la recompensa de Dios para usted es grande. Déjeme decirle que la recompensa de Dios, mi hermano, es maravillosa, que Dios no lo va a dejar ahí postrado, que Dios siempre lo va a levantar, que Dios siempre le va a decir a usted, levántate, pelea la buena batalla, pelea la guerra. Oh, Shaba, Baba, Baba, Shiva, Bai. Mira, mi amado, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios y nuevamente se presenta Satanás. Y mire, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mire, mis amados, donde usted vaya, siempre el enemigo se va a levantar con usted. Donde usted esté, mis amados, siempre el diablo se va a levantar para sacarlo de los planes, del propósito. Y ahí en el verso 2 comenzamos a leer que ya nuevamente se presentaron los hijos de Dios y nuevamente se presentó Satanás. Y comienza Dios a hablar con él y a preguntarle de dónde viene. Y él dice, de rodear la tierra y de andar por ella, mi hermano. Yo le quiero decir que aunque usted no vea al diablo, siempre el diablo existe y siempre va a usar personas para sacarlo del propósito. Siempre el enemigo, mi hermano, va a usar personas para destruirlo. Siempre el enemigo va a usar personas para destruir a su esposa, a sus hijos, para destruir todo lo que Dios le ha dado a usted. Y nos damos cuenta, mi hermano, que el propósito de Dios, de Satanás, es para matar, para engañar y destruir. Pero el propósito de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es para dar vida y vida en abundancia. Y mira el verso 3 del capítulo 2, y dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón siervo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa. Miren, mis amados, el enemigo siempre va a usar personas y le va a decir, a través, no sé, de una calumnia, a través, no sé, de una blasfemia. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que me has incitado para que lo arruine, para que le quite, para que lo destruya? Aún sigue guardando mi integridad, aún sí me sigue amando. Oh, Shaba, Baba, Baba, Shiva, Kai. Mire, mi hermano, usted y yo debemos, en la peor circunstancia que usted y yo que estemos pasando, usted y yo debemos siempre mantenernos ahí íntegro, siempre debemos mantenernos ahí fiel, para que Dios obre en nuestras vidas, mis amados. Y mira, y Dios le dice a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job, a pesar que ya tú le quitaste la tierra, a pesar que le mataste los animales, a pesar que destruiste todos sus trabajadores, a pesar que
mataste a sus hijos. Mi siervo Job siempre, mis amados, se han mantenido ahí en esa integridad, y es el ejemplo que Dios nos quiere dar en esta noche, que usted y yo, mis amados, vivamos ahí en esa integridad, vivamos ahí en esa comunión con Dios, mi hermano, que no importa cuál sea la dificultad, usted échele mano a la vida eterna, échele mano, mi hermano, a la vida eterna, y dígale a Dios: Señor, tú eres mi socorro. El salmista David miró al cielo y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo la tierra, los cielos y la tierra, mis amados. Mis amados amigos, hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para ti en esta noche, que no importa lo que Satanás haya levantado contra su vida, contra su familia, usted mantenga la integridad, usted nunca desmaye, usted nunca, mi hermano, rehúse del propósito de Dios, usted nunca, mi hermano, dude de que hay un Dios que lo va a sacar de allí. Usted nunca dude de que Dios lo va a levantar, que lo que es imposible para usted y para mí, para Dios es imposible, mis amados. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es imposible. Oh, Shaba, Baba, Raba, Shiva, Baba, Kai. Y mire, mi hermano, qué bueno que usted y yo mantengamos la confianza, porque cuando usted y yo somos íntegros para Dios, cuando usted y yo somos fieles a Dios, Dios nos recompensará, mi hermano. Por eso yo le puse un tema: la recompensa de Dios para aquellos hombres que son fieles. Porque cuando usted y yo somos fieles a Dios, mi hermano, cuando usted y yo no menguamos, cuando usted y yo no blasfemamos, no comenzamos a hablar cosas en contra del propósito de Dios, Dios nos sigue restaurando, Dios nos sigue levantando, mi hermano, porque hoy en día, mi amigo, cuántas personas reniegan del proceso de la vida. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí tantas cosas? Y mire, Job recibió 4 noticias, y la peor noticia es que la última noticia, que sopló un viento del oriente, del occidente, y dio contra aquella casa, y llegó aquel hombre y dice: y tus hijos fueron destruidos, tus hijos fueron muertos. Y mire, mis amados, y aún eso no quedó ahí, y sigue diciendo la palabra, mis amados, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? El diablo, mi hermano, se va a levantar para arruinarlo sin causa, para arruinarlo, para quitarle todas aquellas cosas que Dios le ha dado, para quitarle el gozo, para quitarle la salvación, para quitarle la vida eterna. Por eso, mi hermano, oh Shaba, Baba, Baba, Shiva, Baba, Baba, Shaya, oh Rebe, Shebe, Rebe, Kendara, Shaya. Por eso, mi amigo, usted que me escucha, usted manténgase fiel ahí, usted manténgase ahí en su integridad con Dios. Usted manténgase ahí, mis amados amigos y mi hermano, porque si usted ha pasado los momentos más difíciles, usted tiene la posibilidad y tiene la certeza de lo que venga en su vida, usted lo va a superar. Oh Shaba, Baba, Baba, Kanda. Porque yo sé, mi hermano, que ha pasado momentos difíciles, momentos de adversidad. Yo sé que el enemigo se ha levantado contra usted sin causa, injustamente, para destruirlo, para arruinarlo. Porque muchas veces, mi hermano, el diablo usa personas, se encela. Muchas veces el enemigo, con sus demonios de celo, los utiliza para derribar, para matar a las personas, para destruir a la familia. Y yo le comparto, mi hermano, porque cuando le hicieron mal a mi familia, por demonio de celo, de envidia, porque el enemigo no quiere que usted prospere, el enemigo no quiere verlo bien, el enemigo no quiere verlo prosperado. Siempre el diablo va a querer verlo usted ahí derribado, destruido. Siempre Satanás lo va a querer ahí tener cautivo en los deleites, en las pasiones, en las drogas. Pero usted mantenga la integridad, mi hermano. Si usted está tratando de tirarlo a toalla, usted tírese de rodillas y dígale a Dios: Señor, dame la fortaleza, papá. Dame la fortaleza para seguir adelante, Señor. Si ya pasaste lo peor, espera en Dios, que Dios te dará la victoria. Si ya pasaste, si ya venciste la muerte,
acércate a los pies de Jesucristo, que te quiere dar vida y vida en abundancia. Si tú venciste el cáncer, acércate a Dios y dile: papá, te sigo dando las gracias. Señor, si usted venció los momentos difíciles, mis amados, si usted ha vencido la escasez, dígale a Dios que lo prepare para que en su corazón, mi hermano, no entre la avaricia, la codicia, para que Dios lo prepare a recibir la bendición que Dios tiene preparado para usted. Y mire, mi hermano, que el enemigo no se quedó quieto. Y Jehová, dice el 4, y respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Piel por piel, mi hermano, mis amigos, Dios le dijo a Satanás: tócalo piel por piel, verá cómo va a blasfemar. Le decía al día, Satanás dijo: verá cómo va a blasfemar de ti. Y mire, mi hermano, y qué maravilloso que a pesar que era un hombre con debilidades, a pesar que ya iban 4 pruebas y venía una 5ª prueba, mi hermano, que era peor. Yo no sé, mi hermano, en su vida qué está pasando usted. En su vida yo no sé cuál es la 5ª prueba, cuál es la 7ª prueba. Si la 5ª prueba que usted está viviendo es un cáncer, si la 7ª prueba que usted está pasando es porque los médicos le dijeron a usted que no hay solución. Oh, Shabaraba, Kandaraba, Shaya, yo le quiero decir que la solución de su vida está en Jesucristo. Porque el que cree en Jesucristo y aunque esté muerto, vivirá para vida eterna. El que cree en Jesucristo, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Aunque el enemigo te diga: piel por piel, lo voy a tocar, lo voy a matar, déjame decirte que Jesucristo te da vida y vida en abundancia. Cuando para el hombre no hay esperanza, hay una esperanza para el ser humano que se llama Jesucristo. Oh, Shabarabakanda. Cuando Jesucristo fue crucificado y fue sepultado, el enemigo pensaba que lo había vencido, pero Satanás se equivocó, porque nuestro Dios, nuestro Jesucristo se levantó al 3er día, se levantó de la tumba, mi hermano, y resucitó y está vivo. Y ese mismo Dios, ese mismo Jesucristo está allí para levantarte, para decirte: piel por piel, yo te restauro, yo te sano. Aunque el enemigo te ha querido matar, aunque el enemigo te ha querido arruinar, yo te levanto. Pero es necesario restaurar tu vida, es necesario entrar en tu vida, en tu mente y en tu corazón, para que tu alma se salve. Oh, aleluya. Y mire, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una zarza maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire, mi hermano, la 5ª prueba de Job era más tremenda de las primeras pruebas que había pasado. Comenzó a caérsele la piel, su piel quedó en los huesos. Y mire, y aún así Job se mantenía ahí. Aún Job, mi hermano, a pesar de los momentos más duros que pasó, Job nunca blasfemó. Job aún prefirió maldecir el día en que nació, pero de su boca nunca salió una palabra de maldición, mis amados amigos. Muchas veces hoy el hombre, con un proceso, con una prueba pequeña, el hombre comienza a renegar de su vida, el hombre comienza a blasfemar y a lanzar de su boca palabra blasfemia. Pero es necesario, mi hermano, que usted y yo hagamos un pare. Es necesario, mi hermano, que usted y yo adoremos y alabemos al Dios de la gloria. Y mire, piel por piel, y dice que comenzó a rascarse con un tiesto. Comenzó a rascarse, mi hermano, porque le cayó una zarza maligna. Oh, Shababababakanda. De pronto en ti el diablo ha puesto una enfermedad incurable. De pronto el diablo ha puesto algo en ti para que tú no te levantes más de esa cama. Pero yo te digo en esta noche, mis amados, que así como Lázaro fue resucitado de haber estado 4 días muerto, así Dios tiene, a través de su Hijo Jesucristo,
el poder para levantarte, el poder para darte vida y vida en abundancia. Y mire, mis amados, y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y mire, mi hermano, otra prueba que la mujer de Job se le fue en contra. Cuando esta mujer vio que Job había perdido todo, porque hay muchas personas, mi amado, que lo quieren usted porque usted tiene muchos bienes, mucha riqueza. Lo aman a usted porque usted tiene una casa de lujo, un carro de lujo. Pero cuando usted está pasando la dificultad, cuando usted está pasando los momentos difíciles, hermano, ahí conoce usted quién es su verdadero amigo. Ahí sí conoce usted quiénes son aquellas personas que están ahí apoyándolo. Porque muchas veces a mis amados amigos, hasta la propia familia, le sacan el cuerpo a usted. Porque muchas veces cuando su familia lo ve que no tiene nada, hay casos que también le sacan el cuerpo. Y vemos aquí, mis amados, que la mujer de Lot se levantó y le dice: ¿aún retienes tu integridad con Dios? Maldice a Dios y muérete. Mire, mi amado, de pronto usted ha querido lanzar palabras contra Dios por su proceso que usted está viviendo, por la prueba que usted está pasando. Déjeme decirle que la prueba que usted está pasando es porque Dios la ha permitido pasar, porque Dios lo quiere bendecir a usted. Dios lo quiere transformar. Dios lo quiere hacer un testimonio vivo y agradable ante Dios y los hombres. Si usted, Dios le ha pasado vivir una enfermedad incurable, y en esta noche, y usted cree y está seguro de que Dios lo sana para que usted sea testigo de la gloria de Dios, créame, hermano, que en esta noche a mis amados amigos y hermanos, Dios lo levanta, Dios lo sana. Hoy aquella mujer dijo: ¿aún retienes tu integridad con Dios? Maldice a Dios y muérete. Y le dice Dios, y le dijo Job a su esposa en el verso 10 del capítulo 2, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job le decía a su mujer: oiga, si Dios nos bendice, Dios nos da todo, ¿no vamos a recibir también el mal? Si Dios nos da el privilegio de vivir en abundancia, también vamos a renegar porque van a llegar los momentos de escasez. No, mi hermano, usted y yo debemos de darle gracias a Dios, porque Dios es el que nos bendice abundantemente en la prueba, en la lucha, en la escasez. Dice la palabra que Job nunca pecó, que Job siempre se mantuvo ahí en la integridad. Y mire, y dice la palabra: y 3 amigos de Job, Elifaz, Tamina, Bildad, Suita y Sofar, Manatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarle de él y para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a grito, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Mire, mi hermano, que aquellos hombres, cuando miraron a Job, se sorprendieron de la condición que estaba pasando Job. Cuando lo vieron, mi hermano, que no tenía piel, cuando lo vieron que su cuerpo ya solamente era puro hueso, se sorprendieron. De pronto aquellos hombres comenzaron a decir: uy, pero este hombre, ¿qué le pasó a Job? Si es él o no es él. Muchas personas, mis hermanos, se te van a acercarte a decirte: oiga, ¿y usted qué le pasó? Oiga, ¿y usted qué hizo? Usted no lo tenía todo, no tenía casa, carro y beca, no tenía 5 o 4 mujeres, ¿y ahora qué le pasó? Pero déjeme decirle, mi hermano, que usted reconoce su falta y se vuelva a Dios, y Dios comenzará a restaurarlo, Dios comenzará a exaltarlo.
Y dice mi hermano la palabra, y sigue diciendo, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mis amados, yo sé que en tu corazón de pronto hay un dolor muy grande, hay un sufrimiento, una tristeza, hay una aflicción, pero yo te quiero decir, Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesucristo te dice a ti en esta noche, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor, mis amados amigos, rescata aquella oveja que está herida, que está quebrantada. Si tú eres una oveja que no has conocido de él, si tú eres una oveja, mi hermano, que el diablo lo ha destruido, que está ahí para destruirlo, para engañarlo, déjame decirle que en esta noche Jesucristo tiene un plan contigo, y el plan de Jesucristo es recompensarte a ti. El plan de nuestro Señor Jesucristo es de que tú llegues al reino de los cielos. Y miren, mis amados, y en el último capítulo de Job, dice la palabra que la recompensa de Job vino de Dios. Mis amados amigos, la recompensa tuya viene de nuestro Padre amado. La recompensa tuya no viene del mundo. La recompensa tuya no viene del pecado, de la fornicación, del adulterio, porque todo esto trae su consecuencia y tiene su paga. La recompensa de la bendición tuya y de la mía viene de nuestro Padre amado, que se llama Jesucristo. Y dice mi hermano la palabra que Job, a pesar de los momentos más difíciles, la angustia que estaba pasando, Dios le recompensó el dolor, la tristeza, y pudo vencer aquella calamidad. Dice la Biblia que después de haberlo perdido todo, Dios le devolvió al triple. Dios le devolvió una familia hermosa. Oh, Shabarabakanda. Dios te quiere devolver a ti lo que tú has perdido. Pero es necesario que usted, mis amados amigos, usted se halle íntegro para con Dios. Que usted se halle ahí fiel para con Dios. Que usted le diga a Dios, Señor, yo sé que te fallé. Señor, yo sé que pequé contra ti, Padre, pero te pido perdón. Y mire el estado de Job, que aún estando Job en los peores momentos, pasando la circunstancia más difícil, y aún cuando se levantó la mujer y le dijo, maldice a Job y muérete, dice la palabra que de la boca de Job nunca salió una palabra de blasfemia, nunca salió una palabra de maldición. Muchas veces de nuestra boca, cuando Dios nos permite pasar una prueba, comenzamos a maldecir, comenzamos a vituperar. ¿Por qué a mí? Si usted está pasando ese proceso es porque Dios le quiere dar esa recompensa en el reino de los cielos. Si Dios le permitió vivir esa enfermedad, es porque Dios sabe que usted puede superar lo que Dios ha puesto en su vida y que su galardón está en el reino de los cielos. Que mis amados, que el mundo pasa, que la riqueza pasa, que todo lo que usted ve aquí terrenal pasa, pero la gloria de Dios, mis amados amigos y hermanos, permanece para siempre. Que la gloria de Dios siempre va a estar ahí, esperando que usted se decida, esperando que usted le eche mano a la vida eterna. Por eso, mis amados amigos, por eso Dios dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el ejemplo de superación que nos deja Job es que Job se mantuvo en esa integridad, Job se mantuvo en esa obediencia, mis amados hermanos, y que a pesar de todo, nunca blasfemó, que a pesar de todo, que perdió todo. De pronto usted lo perdió todo, perdió amigos, de pronto usted conoció de Dios y perdió amigos, de pronto usted se entristece porque Dios lo sacó del mundo y aún está pensando ahí y en su mente, en su corazón, están las cosas del mundo. Déjeme decirle que la recompensa mayores que usted y yo podemos tener
la tiene Dios para cada uno de nosotros. La recompensa del mundo es destrucción. El hombre sin Dios tiene un vacío, un dolor en su corazón. El hombre sin Dios siempre va a vivir amedrantado. El hombre sin Dios va a vivir ahí siempre en esa vida de renegando. El hombre sin Dios va a vivir una vida blasfemando de las cosas que a diario le pasan. Pero de los que vivimos agarrados de las manos de nuestro Padre amado, las cosas que nos pasan nos ayudan para bien, para que usted y yo seamos mejores cada día, para que usted y yo vivamos una vida en obediencia, en santidad para Dios. Oh Shamaraba Kandaraba Shaya. Mis amados amigos y hermanos, recuerde que la recompensa de Dios para el hombre fiel está en el reino de los cielos. La recompensa de Job, después que lo perdió todo, fue aún mayor. La recompensa que Dios tiene para ti, si tú le buscas y si tú anhelas en su corazón aceptarlo, es el reino de los cielos. Mis amados, porque aunque usted y yo pongamos la mirada en lo material se queda. A usted en el ataúd no le van a echar las cosas materiales. No he visto el primero que haya dicho: compré una casa, un apartamento de 200 millones, échenmelo ahí en el ataúd. No, mis amados. Por eso Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, mis amados amigos. Usted y yo debemos de estar agradecidos por lo que Dios le está permitiendo vivir y de darle gracias a Dios siempre por sus bendiciones. Si usted es esa persona, mis amados amigos, que está viviendo un proceso, que usted está viviendo una enfermedad en el cual usted se ha preguntado que por qué todas las cosas que nos pasan nos ayuda para bien, para entender y para que usted entienda que Dios tiene un propósito para usted, que Dios tiene un propósito de salvación, porque Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere, mis amados amigos, es que usted entre por esa puerta estrecha. Por eso Dios muchas veces nos permite vivir procesos que de pronto nos marcan, pero a través de ese proceso Dios coloca un sello, que es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. A pesar de ese proceso que usted y yo vivamos, Dios comienza a traer ese bálsamo, Dios comienza a traer una restauración en nuestras vidas. Dios comienza a glorificarse para que usted y yo entendamos, mis amados, que siempre serle íntegro a Dios y siempre serle fiel a Dios y obediente, vamos a tener la recompensa de Él. Y la recompensa lo podemos mirar a través de la palabra, de esta palabra de Job, que Job, a pesar de esas circunstancias, no blasfemó, y aunque Satanás se levantó, Dios era consciente que el corazón de Job estaba aferrado a él. Por eso Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que aún siendo un hombre íntegro, que me incitaste a que lo arruinara? Siempre el diablo va a insinuar arruinarlo, siempre el diablo va a querer destruirlo, y siempre Satanás va a usar personas para destruir a su familia, para destruir a sus hijos, a su esposo. Aún mis amados, el diablo se va a levantar para destruir el pueblo de Dios, porque Satanás no quiere que el pueblo de Dios, mi hermano, sea bendecido. Satanás no quiere que el pueblo de Dios viva una vida íntegra para él. Satanás quiere que el pueblo de Dios viva en el pecado. Satanás quiere que el pueblo de Dios viva en una vida de pleito, de contienda. Oh Shamaraba Shaya. Pero Dios nos insta a que usted y yo, mis amados amigos y hermanos, en esta noche nos amemos de todo corazón. Nos amemos con un corazón contrito y humillado. Dios no nos desprecia. Y que nuestro corazón debe ser limpio
para amar a Dios como lo amó Job. Que en nuestra mente esté siempre las enseñanzas y los mandatos de Dios. Mis amados amigos y hermanos, es un gozo de que Dios se glorifique a través de su palabra. Si usted se encuentra pasando momentos difíciles, mis amados amigos, busque de Dios. Dígale a Dios que le dé la fortaleza. Dígale a Dios que le dé la sabiduría. Y usted va a comenzar a mirar esa recompensa que Dios tiene preparada para usted. Porque la recompensa para el hombre fiel, para aquellos que mantienen esa integridad con Dios, viene de lo alto. Así como el ser humano terrenal es recompensado por otro, porque de pronto le hacen un favor, de pronto le hacen, una obra de caridad, pero usted y yo somos hijos de Dios y tiene Dios para usted y para mí lo mejor. Usted y yo no vamos a vivir de caridad porque nuestro Padre amado es el dueño del mundo. Mis amados amigos, si usted en esta noche está pasando por momentos difíciles, dígale a Dios que le ayude, busque de Dios. Si usted quiere entregar su vida a Dios, si usted quiere acercarse más a Dios, dígale: Señor, yo te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, yo me acerco a ti y reconozco, papá, que te he fallado. Señor, coloca en mí espíritu de integridad. Señor, que los momentos más difíciles que yo esté pasando, Padre, seas tú dándome la fortaleza y dándome la sabiduría para avanzar, para pelear la buena batalla. Señor, hazme tu hijo, tu hija, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Mis amados amigos y hermanos, recuerden que la misericordia de Dios es de generación en generación. Mis amados amigos, nos estamos congregando en el Centro Misionero Bethesda, la ciudad de Bogotá. De pronto ustedes se preguntarán dónde nos estamos congregando. Nos estamos congregando en Bogotá, en el Centro Misionero Bethesda, Iglesia del Millón de Almas. Es un gozo, es un placer, mis amados, que Dios nos ha sacado del mundo para que usted y yo seamos un instrumento útil en las manos de Dios. Mis amados, recuerde que la recompensa de Dios es para el hombre fiel, para el hombre obediente, para el que guarda la integridad con Él. Mis amados amigos, Dios les bendiga grandemente. Recuerde que Job no pecó con su boca. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recuerde que el día que partamos de esta tierra no vamos a llevar nada. Cuando partamos de lo terrenal, del mundo terrenal, tengamos la certeza que arriba nos espera una corona incorruptible para usted y para mí, que Dios tiene preparado para cada aquel que le ama, para todo aquel que se acerca a Él. Mis amados amigos, Dios les bendiga grandemente. Dios les continúe bendiciendo. La paz y el amor reine en cada uno de sus corazones. Dios les bendiga, mis amados.